el salario lo podemos medir en términos nominales y Ok, reales. el En término términos en real. nominales, A ver, pero señores, Espérame. aterricen a la realidad, por el amor de A ver. Dios. Si ahorita vamos a la solidaridad, vamos a ponerlo en colonias concretas, vamos a la solidaridad, vamos a la Nueva Hermosillo, le preguntamos a la gente, oye, ¿es cierto que subió tu ingreso 300%? La gente nos va a tirar unas pedradas, molesta porque vamos a decir mentiras. Pues no se reflejó esa molestia en las urnas, No se Alejandro. reflejó en las urnas, pero si lo O sea, atravesamos... sí ha aumentado, entonces... No, es que una bueno, cosa... es que salieron 5 millones de la pobreza, Aarón, ¿cómo decir? Aarón, ¿Cómo pero negarse a que ha aumentado el ingreso? Eso... Bien, ya estamos de vuelta entonces acá en La Polaca con Aarón Tapia. Agradezco la visita acá que nos hacen cada 15 días Alejandro Romero y Roberto del Pardo, economistas, miembros del Colegio de Economistas de Sonora. Y bueno, el tema es si es viable los 4 pilares de la transformación económica, lo que, bueno, así le ha llamado la 4T. Alexis, ahí sí nos puedes poner la imagen. Discúlpenos ahí por la imagen, pero no pudimos encontrar otra que tuviera más claridad. Está un poco opaca, pero bueno, se ve, se alcanza a entender para que el público pueda ver de qué se trata, cuáles son los temas que vamos a manejar. Y bueno, ahí está, ahí pueden echarle un vistazo quienes nos están viendo a través de Facebook y YouTube. Bueno, antes que nada, muchas gracias Alejandro, Roberto del Pardo. Pues si quieres iniciar, Roberto, tú que formas parte de este proyecto político y bueno, el secretario de Hacienda hace poco, ¿no? Acaba de anunciar estos 4 pilares para el cierre y bueno, inicio, ¿no? De lo que va a ser el próximo gobierno de Sheinbaum. Es correcto, Rogelio. Si quieres poner para que un poco más, yo te digo ahorita, Alexis, cuando quites la imagen para que esté familiarizada mientras está explicando Roberto del Pardo aquí de qué se trata. Ya conocer esta idea de los 4 pilares de la transformación económica de México, pero sí creo para conocimiento del auditorio que es adecuado inscribir en particular este tema. Yo diría que el proyecto de nación que se ha inaugurado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un proyecto robusto, es un proyecto que contempla todos los aspectos fundamentales que debe cumplir un proyecto de nación y obviamente el aspecto económico es solo un aspecto del proyecto de nación. Este es el tema que nos toca ahora. Como pueden ustedes saber, un proyecto de nación debe contener una propuesta de democracia, una propuesta de Estado, una propuesta de justicia, una propuesta de seguridad y por lo tanto también una propuesta de transformación económica. En este caso de la transformación económica, Rogelio de la O, así se llama el secretario Ramírez de la O, dio a conocer este proyecto de los 4 pilares de la transformación, que consiste básicamente en darle continuidad al proyecto que ya se ha estado implementando en los últimos años con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que lo delineó como una política para el próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo. ¿En qué consiste? Así rápidamente, aunque están visualizando la imagen, yo diría que los 4 pilares es apoyo a ingresos familiares, reforzamiento de la oferta en el país, promover el desarrollo regional y fortalecer las finanzas públicas. Esos son los 4 pilares de la transformación económica que se ha planteado y que obviamente yo lo veo factible, lo veo viable este proyecto para el país para los próximos años. Ahí, a ver, vemos, por ejemplo, desarrollo regional y se basa en las obras, estas mega obras, ¿no? El Tren Maya, aeropuertos, corredor del Istmo, que es el transísmico, pues, ¿no? El tren transísmico, y ya me lo quitó el Alexis otra vez. Bueno, y
la refinería, carreteras, bueno. En lo que respecta a apoyos e ingresos, bueno, pues ahí están los programas sociales. Ahí vienen toda pensión de adultos mayores, bueno, hogares más vulnerables, el aumento del salario mínimo. En el reforzamiento de la oferta, bueno, pues tiene que ver con el mercado, la oferta, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Y finanzas públicas, pues bueno, unas finanzas públicas sanas, dice aquí, deuda pública septiembre 2024, el 48.6% del PIB. Y bueno, acceso a crédito internacional, dice Andrés Manuel, o sea, en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más 4.9, con Peña Nieto más 8 y Felipe Calderón 7.4, más 7.4. Esto es que el interés al que están sujetos, ¿o cómo? Son los puntos de la deuda como porcentaje del PIB. Sí, es el monto de la deuda medido como parte del PIB. O sea, el mejor referente del PIB. Según estos datos, este sexenio es el que está mejor. Sí, el mejor desempeño, que se mide con 4.9. O sea, mientras más bajo sea... el indicador es más favorable. Puntos el porcentaje es menor, quiere decir que la deuda pública es menor en relación al PIB. Ok. ¿Estás de acuerdo con estos 4 pilares o cuál es tu opinión, Alejandro Romero? Mira, yo creo que, a ver, hablar de un proyecto de transformación económica me parece apresurado. Es decir, sí hay cosas que distinguieron a este gobierno, como los programas sociales, pero no veo yo propiamente un modelo, digamos, de desarrollo económico implementado, ya estructurado con un fin. Y aparte, si lo evaluamos por sus resultados, la verdad es que a mí me dejaría muchas dudas darle continuidad a este modelo para el siguiente sexenio. ¿Por qué? Si medimos, para empezar, el crecimiento económico que ha tenido el país en el sexenio, es menos del 1% anual. Justamente ahí compartimos unas láminas. Una habla del crecimiento económico, sobre todo en los últimos 3 años, y vemos que viene la desaceleración bastante fuerte de la economía. Prácticamente los únicos 2 años que tuvo buenos resultados esta administración en materia de crecimiento fueron 2022 y 2023. 2019 fue negativo, 2020 con mayor razón, y 2024 parece que va a ser plano, parece que va a salir tablas. Entonces yo dudaría mucho de los resultados en función de el indicador de crecimiento económico. Y si lo medimos además, la generación de riqueza por habitante, estamos peor que en 2018. Es decir, la economía creció muy poco, creció por debajo del aumento de la población, y por lo tanto el ingreso per cápita promedio en nuestro país es menor de lo que terminó en el sexenio. Darle continuidad así, como una calca para los próximos 6 años, me parecería que sería un error. Creo que además las condiciones económicas que se vienen para los próximos 6 años van a ser totalmente distintas a las que vivió López Obrador. Vamos a ver una guerra comercial con China todavía más intensa, todavía más fuerte. Vamos a ver una revisión del TMEC muy dura, sobre todo si llegara a ganar Donald Trump. Vamos a ver un entorno económico muy complicado, posiblemente con Estados Unidos en recesión. Entonces no hay las condiciones para darle continuidad a un modelo que les digo, a mí sus resultados en términos macroeconómicos, la verdad me dejan muchísimas dudas. Roberto del Pardo. Sí, creo que yo lo diría así más directamente. Contrario a lo que muchas personas consideraban de que se estaba gobernando en este sexenio con ocurrencias, está muy lejos de la realidad. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía un proyecto claro, ¿sí?, expuesto en varios documentos y principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces no son ocurrencias, es un modelo que se está implementando ya. Darle continuidad, obviamente
y ahí yo coincido con Alejandro, sí va a ser necesario de algunos ajustes. No va a ser tal cual una calca como él señala, no va a ser una calca, va a ser una continuidad con algunos aditivos ahí que necesariamente y que ya lo hemos comentado en programas anteriores. Por ejemplo, el gasto sobre el desarrollo regional tal como se realizó con el presidente López Obrador ya no va a existir, por ejemplo. Eso es un asunto que hay que tenerlo en cuenta. La medición del comportamiento económico hay que ponerlo en su justa dimensión. El presidente y su administración enfrentó la pandemia, es una eventualidad no considerada que llevó a todos los países del mundo a una, no diría yo, a una baja en la producción, a una recesión. Prácticamente fue una recesión durante esos años de la pandemia y en efecto el comportamiento de la economía mexicana en esos 2 años fue muy dramático. Tuvo por el lado del rumbo del 8% negativo, pero hubo una recuperación, no como la que nosotros hubiéramos deseado. Está alrededor en un promedio del sexenio del 2%, por ejemplo, yo diría, en los últimos 3 años. En los últimos Pero 3 años. No es 2%, esto es menos del 1%. No. Si medimos de 2018 para acá, es menos no del 2018, estoy hablando de los últimos 3 años. Ah, los últimos 3 años. Pues sí, se logró un crecimiento del 4 en 2022, del 3 en 2023, pero ahorita estamos al 1.1. Ese es el pronóstico que se tiene. Bueno, es que todavía faltan estos meses de cómo va a terminar el Producto Interno Bruto y el promedio de los últimos 3 años a que yo me refiero, ¿no? Pero además, si nos medimos con Estados Unidos en el mismo periodo, 2018-2024, ellos deben de traer una tasa de entre el 3 y el 4% de crecimiento y nosotros traemos del 1%, y a ellos les afectó la pandemia igual que a nosotros. No nos afectó igual. Claro, no, pues no nos afectó igual, porque ahí el gobierno sí fue sensible, rescató a las empresas y dio grandes estímulos a los trabajadores que fueron afectados por la pandemia, y se derivó en un crecimiento extraordinario en 2022-2023, del que nosotros recogimos algunas partes en 2022-2023, pero eso fue gracias a la política económica en Estados Unidos. Bueno, el balance que podemos hacer no es tan halagüeño como desearíamos. Eso es correcto. El presidente prometió al principio de su sexenio un crecimiento promedio del 4%, lo cual no se logró. No se logró, exactamente, no se va a lograr. Pero sin embargo, tendría que ver ahí los 2 años de pandemia. Claro, es mi argumento. Si quitamos 2020 de pandemia, aún así da un crecimiento, yo creo que del 1.5, menor que la etapa neoliberal del 2.5 que se logró antes. Ese es el crecimiento del país en estos últimos 3 años, exactamente post pandemia, ¿no? Está alrededor, yo digo, del 2%. Pero entonces no hubo resultados. Pues ese es el punto al que yo estoy queriendo llegar. El argumento... ¿Cómo se puede hablar de un modelo exitoso de desarrollo económico si no se traduce en crecimientos del 3-4% promedio anual? Tiene su explicación, Alejandro. O sea, la explicación es que no funcionó. No, la explicación es que sí ha funcionado, no tan bien como nosotros desearíamos que funcionara por todos los aditivos que hubo alrededor de la situación que prevaleció en el país. Sin embargo, por ejemplo, lo podemos contrastar con visiones. Por ejemplo, la visión es muy drástica, muy dramática la que nos planteas. Sin embargo, por ejemplo, muy al principio del sexenio o antes de él, que lo señalaban al presidente como que iba a llevar a una situación de crisis al país. Nada de eso se ha presentado. Estamos en una situación estable económicamente, con crecimiento relativamente bajo. Estaríamos hablando de los últimos años alrededor del 2%, sin considerar los años de pandemia. Y ese es un modelo que está funcionando. Puede dar más de sí en condiciones más favorables, que espero yo que las condiciones sean mucho más favorables con las inversiones que se han realizado en el país, la inversión que se está realizando extranjera también, con las finanzas públicas que tenemos muy fortalecidas, que tenemos reservas como nunca antes en el país de divisas. Entonces estamos en condiciones
de relanzar este modelo, estas 4 pilares de la transformación, y que yo estoy firmemente convencido de que es un modelo pertinente para el país. Ahí hay otro punto donde yo no coincido aquí con todo respeto con el maestro, en el sentido de finanzas públicas sanas y finanzas públicas bollantes, como lo dijo hace unos días el presidente. Para eso traje dos láminas que creo que es importante, bueno, 2 gráficas en una lámina que es importante checar. Habíamos comentado en la mesa anterior que yo consideraba que era un mito aquello de que los ingresos del gobierno crecieron y se fortalecieron. Ahí está, en el último informe trimestral que emitió la Secretaría de Hacienda, vemos que este año los ingresos presupuestarios apenas van a ser del 21.9% del Producto Interno Bruto, mientras que, por ejemplo, en 2016, con Enrique Peña Nieto, llegaron al 23.3%. ¿Dónde está esa fantasía de la 4T de que son los mejores recaudadores de impuestos y que tienen unas finanzas súper sanas? Luego, enseguida está el comportamiento de la deuda pública, y vemos que está llegando a niveles máximos históricos, que a lo mejor solamente en este sexenio ha crecido un 5 puntos porcentuales, pero está creciendo y está en su nivel más alto prácticamente de la historia, con 49.7%, mientras que, por ejemplo, con Vicente Fox se llegó a reducir al final de su sexenio a 17.9% del PIB la deuda. Entonces, yo creo que esa premisa también de que los próximos 6 años se parte con finanzas sanas, me parece que es una ilusión muy peligrosa, porque hay una presión muy fuerte en este momento sobre las finanzas públicas, en el sentido de que traemos un alto déficit, tenemos una deuda creciente, que además estamos pagando tasas de interés extraordinarias. En este momento es un momento de altas tasas a nivel nacional e internacional, y que obviamente ahorita, por ejemplo, si revisamos cuánto gasta el gobierno en deuda y cuánto gasta en inversión productiva, va a salir ganando que estamos pagando más deuda que inversión. Entonces, si a eso le sumamos que vienen presiones muy fuertes en las finanzas públicas con déficit, pues eso lo que nos dice es que la deuda va a seguir subiendo, y cada vez esta proporción se va a ir desequilibrando más. Vamos a gastar menos en inversión, va a haber menos crecimiento económico, y por lo tanto los resultados de este modelo todavía van a ser más pues planos el próximo sexenio. Sí, bueno, adelante. Bueno, creo que yo lo dije la vez anterior en nuestra presentación de hace algunas semanas. Yo dije que en este sexenio se han incrementado los ingresos tributarios en más de 6 billones de pesos en este sexenio, en estos últimos años. ¿Se ha cobrado, se ha recaudado más? Sí, se ha recaudado más. Pero bueno, si lo medimos en términos relativos, bueno, puede ser que esté igual que el sexenio anterior o un poco menor, pero la recaudación es mayor. Yo quiero contrastar esta idea. Pero algo importante aquí también sería que sin implementar nuevos impuestos y sin aumentarlos, ¿no? Que fue una promesa del presidente. Que fue una promesa que se ha hasta cumplido. ahorita bueno, pues ya lo cumplió. Y es ya recaudación nada más. No es política de hacendaria de modificar y de incrementar impuestos. Es una capacidad de recaudatoria. Que yo sí creo que debió haber habido una reforma fiscal y implementar o aumentar los impuestos pues a los que más tienen, ¿no? O sea, algo, o las mineras, por ejemplo. Pero bueno, eso, a ver, es otro ya sería otro tema, y esperemos que el próximo sexenio venga, cuando ¿no? menos este sexenio no se planteó hacer una reforma fiscal para incrementar impuestos. Con los mismos niveles de tasas impositivas se recaudó mucho más dinero que anteriormente. Y obviamente un aspecto que ha destacado en este tema es los pagos que se le han hecho, los cobros que le han hecho
a los grandes deudores que antes se les perdonaba el pago de impuestos. O las condonaciones fiscales, Sí, ¿no? las Que eran condonaciones. atroces, criminales. Y Eso, de o sea, muchos millones de pesos. con eso de en aras de la famosa generación de empleos, pero pues qué tipo de empleos también, porque el salario mínimo pues ahí estaba, ¿no? No aumentaba, Estaba ¿no? también Y ahora ha estancado. aumentado, bueno, dice el 114%, pero no es el 300%, o sea, porque bueno, estábamos como Es que 80 y tantos pesos, el ¿no? salario mínimo. nominal, el salario lo podemos medir en términos nominales Ok, y reales. el En término- términos en real. nominales. A ver, pero señores, Espera, aterricen a la realidad, por el amor de A ver. Dios. Si ahorita vamos a la solidaridad, vamos a ponerlo en colonias concretas, vamos a la solidaridad, vamos a la Nueva Hermosillo, le preguntamos a la gente, oye, ¿es cierto que subió tu ingreso 300%? La gente nos va a tirar unas pedradas, molesta porque vamos a decir mentiras. Pues no se reflejó esa molestia en las urnas, No se Alejandro. reflejó en las urnas, pero si lo O sea, sí ha aumentado, entonces... No, es que una bueno, cosa... es que salieron 5 millones de la pobreza, Aaron, ¿cómo decir, Aaron, cómo pero negarse a que ha aumentado el ingreso? Eso fue por los programas sociales. Por eso. Y por las remesas. Y también tiene que ver el aumento al Por salario eso, pues, mínimo. pero no hagamos castillos mentales, por no ponerlo en términos muy feos. Masturbaciones mentales. Castillos de aire mentales, de que sí subió el salario mínimo 300% y todo el mundo es feliz. Seamos realistas. O sea, si vemos inclusive los datos del INEGI, en 2018 de la población ocupada, el 30% ganaba un salario mínimo. Ahora, en 2024, ya es más del 70% de la población que gana un salario mínimo. ¿Por qué? Porque subió la barrera del salario mínimo, pero los ingresos de la población en general no aumentaron. Por eso es que ahora aparece en mayor proporción la gente que gana un salario mínimo. Es decir, no se transmitió ese aumento del salario mínimo a los ingresos reales de las personas. Yo creo que es muy contradictorio lo que estás señalando, No, Alejandro. es perfectamente, es consistente. Por ejemplo, y yo te lo voy a decir, si tú vas a un ambiente de trabajo donde los trabajadores obtienen un salario mínimo, que es cerca del 40% de los trabajadores ganan el salario mínimo. Esos trabajadores sí vieron aumentar su salario, ¿sí? Aumentaron de 88 pesos, aumentaron a 200 y tantos pesos. Con todo respeto. En términos nominales, se habla de un crecimiento de alrededor de más del 200%, pero en términos reales es un incremento de un poquito más del 100%. Sí, esas son mediciones que los todo respeto, maestro. hacemos. No, con todo respeto, maestro. Ahora, si revisa las cifras del IMSS. Otro aspecto del beneficio que obtienen las personas con el aumento del salario mínimo es las cotizaciones al Seguro Social. Sí, para la pensión. Antes y todavía los patrones, un trabajador pudiera ganar 2 salarios mínimos, pero lo registraban con uno en el Seguro Social. Sí, o un mesero, por ejemplo, ¿no? Que siempre está Es con un el ejemplo mínimo también. porque, bueno, su mayor ingreso es por las propinas, pues le va a dar pie a que tenga un mejor retiro, ¿no? A ver, pero aclarando. Primero que nada, si revisamos la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente 2% de los trabajadores asegurados ante el IMSS ganan un salario mínimo. Esto es un dato confirmado, real. Yo lo chequé en las bases de datos del Seguro Social. Pero recordemos que solamente la mitad de la población está en el IMSS, la otra está en la población ocupada informal. Entonces, no me vengan a decir que de repente los patrones informales o los trabajadores informales, resulta que subió el salario mínimo, no le voy a dar vacaciones, no le voy a dar prestaciones, pero sí voy a respetar el salario mínimo. A ver, para nosotros una aquí jalada los que no somos economistas y que somos de a pie con estos temas, entonces, de nada sirve entonces un aumento en el salario mínimo. El salario mínimo es que a veces, una referencia simplemente. O sea, lo que les quiero decir es que eso no se reflejó en los bolsillos de la gente. Ese aumento del salario mínimo que ustedes están diciendo, del 100%. No. Por eso les digo, hagamos el reto. Es más, hagamos el reto. Vamos a la solidaridad. Vamos. Y veamos, le preguntamos a los trabajadores de un salario mínimo. Si se dobló su ingreso.
En los últimos 6 claro. años. En los últimos 6 años. No en los últimos 6 años. Si nos dicen no, que No, es que fue progresivo. Fue progresivo. No, No fue en no, los no. últimos 6 años. No, las Ahorita, cuentas son muy claras. En maestro. este quinto año, sí se les incrementó al doble, 100%. Los Pero que ganan ¿en qué planeta, maestro? un salario mínimo, los que ganan un salario mínimo. No eso nos sí vayamos le muy incrementó. lejos. Aquí a una parada de la Unison, vamos y le preguntamos a quién se Les le dobló el preguntamos. salario o quién le aumentó Los un que 30. ganan salario mínimo. No, Los que- maestro, no. Todas las personas que ganan un salario mínimo se le incrementó. A ver, al bueno. doble. me parece también a mí, o sea, muy contradictorio Es argumentos de la oposición, por ejemplo, de que ahora tampoco era tan bueno que el dólar, que el peso estuviera fortalecido frente al dólar, ¿no? O sea, era un discurso y primero decían, bueno, primero decían que se iba a ir a 35 pesos, ¿no? Los premios Nobel de Economía como Chumel Torres y Loret de Mola y ahí le hacían eco, pues, pues algunos de la oposición. No sucedió eso, fue todo lo contrario. Y entonces después ahora dicen que eso ni tenía que ver con el gobierno en turno, y también pues hasta cierto punto era malo que el dólar, que el peso se estuviera fortaleciendo. Híjole, cuando toda la vida pues uno siempre estaba con eso del dólar, cuidando que no se subiera. Y bueno, ese es uno, me parece así como contradictorio. Luego, ahora que está aumentando, entonces ahora sí tiene que ver el gobierno con el aumento. ¿Quién ha dicho eso? Pues muchos de la oposición. Yo no he escuchado a nadie. Todos los noticieros que vi ayer hablaban de lo de Estados Unidos, de lo de Japón. No, cuando hablan del aumento, yo la verdad no del escuché a aumento del nadie. dólar, pues es catastrófico porque son los anuncios de las reformas del gobierno lo que están provocando esto, y entonces vamos otra vez ya vamos para Venezuela. Pues ¿no? es que hay una razón muy clara. Y ¿no? lo otro es eso, que el salario mínimo, cuando había una queja constante antes de que el salario mínimo no aumentaba por encima de la inflación, ahora que sí se ha dado y que se ha aumentado de manera exorbitante, pues tampoco es bueno, pues no, y no tiene nada que ver, entonces no mira, perdamos, me parece muy contradictorio, pues, ¿no? No perdamos de vista. Ahí sí que se me hacen masturbación. No. Aquí yo no he dicho hay que bajar el salario mínimo, estamos en contra del aumento. No, nadie ha dicho eso. Simplemente les estoy pidiendo y les estoy diciendo que aterricen a la realidad. No, yo pregunto aquí porque para que ustedes son los expertos, pero para que me ayuden a entender. Porque si no, estas contradicciones, ahora que se critique eso y que digan que no sirve nada, es que ahorita acabas de decir que no sirvió mucho porque la mitad o el 2%, algo así dijiste, no, está registrado con el salario mínimo, y además la mitad está en la informalidad, de la mitad de la fuerza laboral. Entonces, pero usted dice, o sea, pues no sirve, estás dando a entender, o lo dijiste así directamente, que pues eso no servía de mucho el aumento. Pues no, pues es que... Por eso es lo que digo, entonces... Pues es que no, o sea, es que hay que ser objetivos, en el sentido de que no sirvió de mucho, pero sí era una exigencia de hace mucho tiempo que se recuperara el salario mínimo, y para quien está en la formalidad aplica perfectamente el salario mínimo, pero si tú analizas el salario promedio de los trabajadores en el IMSS, ronda los 16,000, 17,000 pesos, muy lejos del salario mínimo. Es decir, en el sector formal realmente no tiene impacto no es la mayoría, el salario. ¿no? El promedio. Yo ¿no? recuerdo... El promedio tiene okay. 16,000 pesos. Porque, por ejemplo, aquí, ¿cuándo fue la encuesta esta del ENOE del 2017, recuerdo, aquí en Sonora, por ejemplo, estaba muy por el 54% ganaba alrededor de 7,000 pesos hacia abajo, y luego venía los que ganaban hasta 12,000 o 15,000, 20 y tantos por ciento. Es que luego hasta 24,000. Me estás confirmando lo que estoy diciendo. Si ahorita vemos la ENOE al 2024, un momentito. Ahorita, si tú checas los niveles de ingreso, el 70% gana menos de un salario mínimo de la población económicamente activa. Es decir, menos de 8,000, 9,000 pues pesos el 54%, que anda el salario mínimo. hablo de la del 17 y Sí, eran pues la datos del de aquí de 17. Sonora.
Ajá, sí, sí, sí. Ganaban hasta 7,000 pesos. Sí, sí, 54% de los Ahora es el empleados, ¿no? De 70%. quienes fueron empleados. Ahora es el 70% que gana menos de un salario mínimo. Es decir, Es el menos 70. de 8,000, 9,000 Sí, pesos. así están esos. Ok, miren, la reflexión que nosotros tendríamos que hacer es en el panorama nacional para poder evaluar estas políticas. Por ejemplo, yo diría, en Sonora, el promedio del salario que perciben los trabajadores está alrededor de, bueno, un poquito menos de 2 salarios mínimos. O sea, quiere decir que en promedio los trabajadores de Sonora ganan casi 2 salarios mínimos, pero hay trabajadores que ganan un salario mínimo. Sí. Esos pocos de trabajadores en Sonora que ganan un salario mínimo, ellos sí se vieron beneficiados con el incremento del salario. Nadie dice que okay. no. Ahora, pero es una proporción sí, muy pequeña. Pero ahora veamos el estado como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, como Michoacán, donde ahí la mayoría de la población gana de la población trabajadora gana un salario mínimo. Pero ¿sí? Ahora, ahí... ellos sí sienten un beneficio y se vieron beneficiados con el incremento del salario mínimo. Por ejemplo, si Sonora es un estado que atrae trabajadores precisamente porque tiene un salario efectivo, líquido, mayor que en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, pero el beneficio del salario mínimo se observa más allá en esos estados del sur del país, que es donde está la mayoría de la población. Pero ahora el asunto del salario mínimo en el Seguro Social, fíjate bien lo voy a repetir. Los patrones, era una norma que le permitió los gobiernos de neoliberales, le permitieron a los patrones registrar a los trabajadores con un salario mínimo cuando ganaban 2 o 3 salarios mínimos. Sin embargo, ¿cuál es el beneficio? Aunque sean relativamente un porcentaje bajo los que están en el Seguro Social, todos los trabajadores que están afiliados al Seguro Social se beneficiaron con el aumento del salario mínimo porque la cotización del patrón ahora es sobre un salario mínimo que se incrementó en términos reales más del 100%. Eso yo lo quiero dejar muy en claro. Ese es el beneficio que dejó a la población, o ha dejado a la población el incremento del salario mínimo. No hay que desdeñarlo. Pues. Entonces no podemos hacer la evaluación mirando solo a Hermosillo o Sonora, tenemos que verlo en todo el país. Y en todo el país la gente está contenta por el incremento del salario mínimo. Ahora, hay varios aspectos de los 4 pilares en los cuales nosotros podríamos centrar la atención. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de las finanzas públicas, yo lo diría, los niveles de deuda, que la mayoría es deuda interna y no pública, no externa, como lo prometió el presidente. El presidente prometió que no se iba a endeudar el país externamente. ¿Sí se ha endeudado el país internamente? Sí, se ha incrementado, se ha explicado claramente por la Secretaría de Hacienda por qué se incrementó la deuda interna, para financiar los proyectos estratégicos que están en el desarrollo regional. Okay. Pero esas deudas van a ir disminuyendo en el próximo sexenio. Sí, ya está planteado. Eso es lo que iba a poner sobre la mesa, a preguntar. Si esa deuda, ese aumento de deuda, con las gráficas que ahorita enseñas, si puedes mostrar la segunda lámina de en donde viene el endeudamiento, Alexis, por favor. ¿Es per se, es perniciosa o es, porque bueno, es que bueno, hay que explicar también a la gente, de pronto se ha denostado y se ha satanizado mucho el endeudamiento. Ya escuchamos deuda y lo vemos de manera negativa y no siempre es así. El endeudamiento muchas veces, pues bueno, te tienes que endeudar, es como uno, pues no, si quieres adquirir un vehículo, bueno, pues la gran mayoría en este país no puede comprarlo al contado y te endeudas y tienes un crédito, ok. En este caso, tú no ves este endeudamiento, pues parecería, digo, bueno, yo no soy experto, insisto, ¿no? Pero a mí me parece que es evidente que es por las mega obras que se están haciendo, Tren Maya, refinerías, en fin, bueno, todo las obras estas que se han hecho en este sexenio. Entonces, pero esas obras
pues generaría recursos precisamente para pagar este endeudamiento y bueno, y provocar un desarrollo económico, ¿no? Generación de empleos y todo eso. Yo creo que una regla de oro no escrita en ninguna ley, pero que sí debe ser una regla de oro para cualquier gobierno que pretenda endeudarse es, si te vas a endeudar para construir obra, esta obra en el futuro, al menos en el futuro, tiene que generar los suficientes ingresos para que pagues ese crédito con el que te endeudaste. Esa debería ser la máxima. O que genere desarrollo, ¿no? Desarrollo, o sea, no siempre, pero no siempre el Estado tiene que ver de manera de cómo crea un superávit, ¿no? Sino que darle, o sea, cubrir las responsabilidades que tiene el Estado, ¿no? Vámonos a un ejemplo muy específico, el famoso Tren Maya. Uh-huh. Ahorita empleos, se acaban de publicar datos recientes de que por cada 700 pesos que se gasta en el Tren Maya, solamente se recuperan 100. Uh-huh. Entonces, digo yo, ¿de qué te sirve? Para empezar, excederte 3 veces del presupuesto original. Era un presupuesto de 150,000 millones de pesos para construir el Tren Maya, terminó costando 500,000. Uh-huh. Ya que lo terminas y lo pones en función, por cierto, con algunas estaciones sin terminar, con muchos problemas para los que abordan el tren, resulta que pues es un fracaso porque solamente recuperas 100 pesos de cada 700 que gastas en la operación. Entonces se convierte en un hoyo sin fondo, donde tendría que recuperar ese o es la generación porque va a ser subsidiado, por supuesto. Ahí no se tiene que ver. Mira, ya te dejo hablar, Roberto. Es que, por ejemplo, he escuchado algunos analistas o incluso aquí con gente que comento de tu partido, donde dicen, oye, es que otra vez implementar el transporte en tren va a costar mucho, va a estar siempre subsidiado, no se puede sostener. Bueno, y no va a generar ganancias. ¿Y quién les dijo que tiene que generar ganancias? En Europa, en Estados Unidos es subsidiado. Es una responsabilidad del Estado garantizar el transporte, ¿no? Por eso te pregunto yo entonces ahorita, entonces el Tren Maya tendría que ser recuperado el total de su inversión o es para la generación. Bueno, una es el transporte y lo otro, la generación de empleo que va a válgame la redundancia, a generar en el sureste del país, ¿no? Que es la intención, entiendo, ¿no? Pero bueno. Hay los que creo, aquí vamos a coincidir, Alejandro, los que hemos estudiado economía y que hemos estudiado un poco sobre las inversiones. En el sector público hay 2 tipos de inversiones. Una inversión que es promotora del desarrollo y otra inversión que es promotora de utilidades, como la privada. Por ejemplo, la privada, la inversión privada tiene como finalidad el superávit, la utilidad. El margen de utilidad. Sin embargo, cualquier inversión para uno u otro objetivo, por ejemplo, y lo voy a señalar en la privada, por ejemplo, si se hace una inversión, por ejemplo, un restaurantero que invierte 20 millones de pesos en un restaurante, nosotros sabemos y tenemos un término técnico en economía, nosotros llamamos la gestión del proyecto. La gestión del proyecto va a tardar en desarrollarse. Los primeros, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, como podría ser el caso de un restaurante, no va a funcionar ni al 30 ni al 40% en los primeros meses. Tiene que hacerse de su clientela, el restaurantero, y de poco a poco ir recuperando la inversión. En el caso del Tren Maya todavía ni está terminado, está empezando a operar en ciertas áreas que obviamente los ingresos por ese concepto son muy, muy bajos en este momento, pero en el futuro se van a incrementar. Pero además el Tren Maya no es un tipo de inversión que tenga como propósito promover las ganancias, es promover el desarrollo regional. Todas las empresas que se van a generar alrededor del Tren Maya es el desarrollo que se va a lograr. Creo que ahí es donde se debería hacer el análisis, qué tanto fue lo que funcionó esta estrategia del Tren Maya, la construcción del Tren Maya, y todavía falta para eso, ¿no?
Sí. No sé si estés de acuerdo. La gestión a ver, le falta todavía. el problema es que yo veo muchos proyectos deficitarios que le van a meter mucha presión a las finanzas públicas. ¿Y cuál es el problema de tener muchos proyectos deficitarios? Que no te van a permitir generar inversión a futuro, porque vas a estar concentrado pagando la operación de esos proyectos que requieren mucho dinero subsidiado, y además vas a tener la carga de la deuda que te dejaron por construir esos proyectos. Está la recuperación de Mexicana, deficitario. Está la pérdida de 1 billón de pesos de Pemex en todo el sexenio, un déficit enorme. Es una empresa pública también que te está consumiendo mucho dinero público. Está también el asunto del Tren Maya, está el AIFA, que también vive de los subsidios, porque todavía a 2 años de su inauguración no llena las expectativas de las aerolíneas y de los usuarios, y está operando a mucho menor nivel de su capacidad. Entonces, si vas sumando esas piedritas, pues luego tienes un saco de piedras que presiona las finanzas públicas y que a futuro no te va a permitir invertir nuevamente en proyectos importantes. Por eso yo no digo que esos proyectos no se deban de impulsar. Lo que inicié diciendo es, si tú vas a solicitar deuda para hacer proyectos productivos, tienes que asegurarte, no ganancias, tienes que asegurarte que recuperes los recursos de la deuda que acabas de contraer. Es mera simplicidad económica, y no estamos hablando de ganancias y de quemar un puro de $100. No, estamos hablando de recuperar los recursos con los que te endeudaste. ¿Cuál es el puro de $100? Y lo hiciste así como que era otro tipo de puro. Eso es otra cosa. Realmente yo no veo que las finanzas públicas del gobierno próximo se vayan a ver presionadas por los volúmenes de inversión que se realizaron. No existe ese riesgo, como lo ve Alejandro. Creo que... Pero, ¿por qué? ¿Cuál es tu contrarréplica? Primero, lo primero que es muy importante considerar es que los volúmenes de inversiones que se presentaron en estos 5 años son volúmenes muy altos de inversión para todos estos proyectos estratégicos como el aeropuerto, el corredor del Istmo, las obras hidráulicas, las carreteras, el Tren Maya. Requirió de varios millones, miles de millones de pesos, que eso ya no se van a erogar el próximo sexenio. Entonces va a haber y luego sí, como mi argumento, si se están incrementando los ingresos tributarios, entonces va a haber lo suficiente para cubrir esos compromisos de las deudas contraídas. Y no veo yo ninguna presión, pues así que diga... Pues tan hay presión que la misma presidenta Claudia Sheinbaum retrasó 1 año el programa para las mujeres. Si hubiera dinero en abundancia, yo creo que lo hubiera puesto en funcionamiento el 1 de enero. Entonces, ahí está una prueba empírica de que sí hay presión en las finanzas públicas. No se admita y que no se diga, eso no quiere decir que no exista, maestro. Bueno, las presiones como tú las mencionas, yo no veo ninguna presión así que vaya a poner en una situación delicada al país. Claro, son deudas que se contrajeron y que hay que cubrir esos compromisos. Lo que sí también no entendí mucho, y ahí sí que digo, bueno, como para qué, y luego además dárselo en administración a la Sedena, mexicana de aviación, o sea, como para qué, o sea, y ahí está, pues no, ahí sí concuerdo con Alejandro que bueno, cuál era el caso aquí. Hay otro que mencionaste por ahí que también no lo entiendo mucho, pero Gas Bienestar. No. Bueno, Gas Bienestar ahí quedó. Lo que era parecía una gran idea, pero pues a final de cuentas parece que fue una ocurrencia, nada más porque bueno, pues ahí está. No todo lo que prometió el presidente totalmente. Para ir cerrar, y antes de bueno, yo hago nada más un comentario, lo que sí en lo que respecta al Tren Maya. Por lo pronto, la población del sureste del país lo ha acogido de manera, con mucha algarabía, ¿no? Y eso se demostró también en las urnas. Fíjate, un estado como Yucatán,
que ahí sí que hay que decirlo, los panistas lo gobernaron de maravilla, ¿no? Y son de los estados económicamente, en seguridad ni se diga. Yo pues, anduve por ahí el 2019, es otra cosa, ojalá ese tipo de modelo de gobiernos panistas se replicara, no hubiéramos tenido el que tuvimos aquí, que hubiera sido similar a ese. Sin embargo, lo que son las cosas, ¿no? Perdió el Estado. ¿Por qué? Mucho tiene que ver, tenía una aceptación de casi el 80% entre la ciudadanía. El Tren Maya, ¿no? Exactamente. Regional. Pasó algo muy similar de lo que pasó aquí. Mérida, la capital, es así, se queda los panistas la volvieron a ganar. Pero bueno, eso indica la acogida que ha tenido y de manera positiva, pues, ¿no? De la población en el sureste de la República. Esperemos que a final de cuentas, a la hora que hay que hacer el corte de caja, que tanto desarrollo ha habido en su momento, ¿no? Faltarán, no sé, algunos años más. Pues ya veremos, ¿no? Ya tendremos más resultados más sólidos como para calificar esta obra. Por lo pronto, bueno, a mí me parece, y por lo que veo de la ciudadanía de allá, que digo, va bien, ¿no? Va bien. Ahora hay la otra parte importante, pues va a ser cómo recuperar esto. Pero bueno, ese es un comentario aquí de alguien que de a pie en temas económicos, ¿no? Bueno, para concluir, Roberto del Pardo, ya te iba a decir Roberto Romero también. Roberto del Pardo. Híjole. Bueno, yo concluyo con que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía un proyecto de nación que no gobernó con ocurrencias. También retomaría que hay cosas que me mencionamos, como hay cosas que prometió que no cumplió, pero son marginales, yo diría. Lo sustancial que prometió sí lo sacó adelante, lo está sacando. Todavía le quedan ¿cuántos días? 40 días. 40. Creo que eso en términos gruesos, en términos sale bien del gobierno del presidente. La continuidad del proyecto es seguro que va a continuar este proyecto, y que los resultados que esperamos desde un principio están por venir todavía. No estamos creciendo al 4%. Creo que es posible crecer a niveles de 4, 3,5, 4,5 y medio anual. Es posible. Creo que eso estaríamos esperando del nuevo gobierno. Ahora, si bien, y es pregunta, Alejandro, si bien no se creció con las expectativas del 4%, bueno, ni siquiera parece que en promedio ni el 2%, la redistribución creo que sí ha sido mejor, ¿no? Que en anteriores sexenios, sobre todo con esto de los programas sociales, ¿no? Han mejorado los deciles en la distribución, es decir, la forma en que se divide el ingreso, sí, pero es muy importante, ahora sí que poner este ejemplo. Podemos partir mejor el pastel, claro, pero si no crece el pastel, pues, las rebanadas van a ser más chicas más adelante. Totalmente. Entonces necesitamos que crezca la economía, esa es la urgencia, y en ese sentido, digo, donde me deja muchas dudas estas 4 patas de esta mesa llamada Cuarta Transformación, porque te digo, ¿qué queremos? Un país donde la mayoría gane un salario mínimo que suba 20% al mes, o donde haya trabajadores que ganen un salario digno y que crezca por arriba de la inflación. Yo prefiero lo segundo. Yo también. No quiero un país de salarios mínimos. Entonces, desde ahí hay cosas que le faltan al enfoque de la Cuarta Transformación. Y repito, las condiciones que vienen en 2025 y por delante en el próximo sexenio van a ser muy distintas. Vamos a ver un Estados Unidos inclusive con tentaciones de intervenir militarmente contra grupos del crimen organizado en México. Vamos a ver un Estados Unidos duro con la negociación del TMEC por la cuestión de China y la triangulación de productos que presumiblemente se está haciendo China, México, Estados Unidos.
y vamos a ver también un Estados Unidos probablemente en recesión, esperemos que no, pero todos esos factores harían, deberían hacer plantear a la presidenta electa un cambio en el modelo, y sobre todo viendo que no ofreció, siendo honestos, siendo muy claros en los datos, no ofreció los resultados de crecimiento que prometía, sobre todo después del periodo neoliberal, que así le llaman, y que fue un crecimiento del 2%, y que este sexenio quedó muy por debajo de esa proporción de crecimiento. Bueno, leo algunos comentarios, hay muchos y no he leído ningunos. Dice, Claudia Sheinbaum propone reducir el déficit del 6% al 3% para el 2024, una meta manejable. Corrijo, para el año fiscal 2025, dice el maestro Octavio Enríquez. Jaime Horacio Correal, muy acertado los comentarios del maestro del Pardo. Hay cosas por mejorar, sí, pero está clara la visión para el bien de todos, para el bien de todo México, dice. Gerardo Carranza dice, los cambios son paulatinos, no se puede entregar resultados inmediatos hacia este tema, pero claro que todo se puede revertir dándole el tiempo necesario. Bueno, ahí están. Había unas preguntas ahí que, bueno, ya no las encuentro, gracias. Lo último para cerrar, ¿cuál es la diferencia, Alejandro, en cuanto a, porque has hecho mucho hincapié en eso, incluso en las otras mesas, sobre lo de Trump ahora que viene? Digo, ya lo vivimos, lo padecimos, o ya lo conocieron en su primera etapa, pues no pasó mucho. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué ahora sería más duro? ¿Y por qué ahora sí, a lo mejor hay el riesgo de que invadan? Porque también decía lo mismo en ese entonces. ¿Cuál es la diferencia? Del 2017 llegó, ¿no? Del 17 al 21, si llega ahora del 25 al 29. Bueno, la cuestión es que en aquel momento Trump llegó en una ola de crecimiento importante de Estados Unidos. Es decir, no se veía tan presionado a lograr resultados, digamos, económicos, porque iba bien la economía de Estados Unidos. Ahora imaginemos un Trump entrando en enero con una economía de Estados Unidos en recesión, con una tasa de desempleo creciente, pues obviamente que va a tener que ofrecer algo a sus electores y buscando fortalecer sobre todo al votante estadounidense promedio que haya votado por él. Entonces puede venir mucho más fuerte en cuanto a sus políticas antiinmigrantes, en cuanto a sus políticas anti-México, y además está la guerra comercial con China, que ha arreciado mucho más. Él la inició, pero ahora está en un punto muy alto esa guerra comercial, la continuó Biden, y México tiene un gran problema, que México sí ha aceptado inversiones chinas, sobre todo en plantas automotrices. Hay por ahí una posibilidad de BYD, de que se establezca en México, y Estados Unidos está totalmente cerrado a la posibilidad de que entren autos eléctricos vía México. Entonces obviamente eso va a hacer que las negociaciones del TEMEC sean mucho más duras, creo yo, de lo que fue en el primer periodo. Pero ¿no crees que eso sería, llámese Trump, Kamala, Obama o quien sea? Estados Unidos siempre va a ver por sus intereses, el presidente que esté ahí. Por ejemplo, con Obama a México en ciertos temas le fue de la patada, como por ejemplo las deportaciones, también en lo económico, o las medidas de seguridad, rápido y furioso, hoy tenemos, en fin. Y cuando ves al orangután que habla y dice y todo, digo yo, bueno, hay que fijarse más en lo que hace que en lo que dice, porque por ejemplo, desde cuál es el primer presidente después de no sé qué tanto tiempo que Estados Unidos ni invade un país, ni crea una guerra, o sea, hay cosas que habría que tomarla con mayor cautela, digo yo, ¿no? Que es más enfocarse en lo que hace y no tanto en sus declaraciones, porque evidentemente le habla a su pero a una base en su ahí, momento, ¿no? te digo, en su momento, a pesar de que la economía de Estados Unidos iba bien, que no tenía tantas presiones políticas, digamos, de actuar contra México,
hizo que utilizáramos la Guardia Nacional como migra. Sí, claro. Hizo que aceptáramos los términos de un nuevo acuerdo comercial. Sí. O sea, no se quedó en palabras, sí hubo acciones que deterioraron los intereses de México en ciertos aspectos. Sí, pero yo insisto, es lo mismo con el presidente que esté. Digo, Obama, si no hizo que el Instituto Nacional de Migración se pusiera ahí como un muro, como sí lo ha hecho ahora la Guardia Nacional, pues deportó es récord, ¿no? Récord la deportación que tuvo. Digo, tienen diferentes formas, pero a final de cuentas el fondo es lo mismo para Estados Unidos, esté quien estén, van a ver sobre sus intereses, y es un imperio, y como se comportan los imperios en la historia que conocemos de nuestro mundo, que son rapaces, ¿no? Y van a ver, y creo yo, pues sea Kamala Harris, o sea Trump, o sea quien sea. Y otro factor, en 2016 no había 100,000 muertos por sobredosis en Estados Unidos. Eso está pero eso que hagan algo de ellos, ¿no? O sea, están acostumbrados a estar mirando, a ver, o sea, allá como que si los gringos vinieran desde Nueva York a la línea, ¿no? Filadelfia, Baltimore, que está de la chingada, que se están muriendo todos de drogadicción, a comprar la droga en la línea, o sea, esas cosas, y ellos lo saben, pero nada más que obviamente pues tienen un discurso que bueno, pues les hablan allá a sus bases y le dan a tole con el dedo a la propia sociedad estadounidense, pero la droga la pasean ahí bajo sus narices, y porque lo permiten, y porque también allá hay una corrupción que permite un negocio de giros negros impresionante, ¿no? O sea, y ellos lo saben, claro que van a estar aquí con el discurso y van a decir, pero perfectamente saben bien que les va a ser mucho más costoso y no va a solucionar nada el venir a tratar de invadir. Si es que será, yo creo que, o sea, es puro discurso, ¿no? Pues no sería invasión, lo han manejado como ataques selectivos. O ataques selectivos, ¿no? O sea, bueno, creo que va a ser algo totalmente... Este es otro tema, ¿no? Sí, pero bueno, ¿ibas a opinar algo sobre eso? Sí, mucho lo que está diciendo Trump es propaganda política, quiere votos. Claro. Y creo que igual yo comparto lo que dice Sarón, esté quien esté en el gobierno, los republicanos o los demócratas, Kamala o Trump, la política general sigue siendo la del bienestar o de beneficio del imperio de Estados Unidos. Esta guerra que viene con la competencia con China fuerte, sí nos va a impactar. ¿Por qué? Y creo que eso se va de alguna manera manifestar en el TECMEC, en las negociaciones, con las fórmulas de origen que le llaman, ¿no? De que la mayoría del producto tiene que ser elaborado o fabricado en el área. Si la mayoría del auto eléctrico que viene con componentes chinos mayoritarios, Estados Unidos no lo va a aceptar. Bueno, de hecho ya están así las reglas, pues. Sí, incluso, por ejemplo, en temas migratorios, con los demócratas ha sido peor, aunque peor. Su discurso es totalmente muy suavizado, y cuando ya a la hora de ver las estadísticas nos va de la patada, por lo menos en lo migratorio. Con Obama, pues récord. Dice, bueno, para cerrar la mesa aquí hay un comentario interesante de Gerardo Carranza, dice, el tema del TEMEC ya se reestructura de forma equitativa porque el anterior tratado, el TEMEC, todos los puntos eran a favor de Estados Unidos. Hoy por hoy se renegoció el mismo, siendo que ahora sí se ve de forma un poco más igualitaria. Ahora Estados Unidos viene saliendo, que yo creo que quiso poner más afectado en una pelea por división contra México, porque pierden uno de los principales proveedores de productos básicos. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias, Alejandro Romero, Roberto del Pardo. Nos vemos aquí en 15 días más a ver qué temas, y esperar el tema que había propuesto Alejandro Romero, que es híjole, recuérdame los pronósticos. Los pronósticos, ¿no? Que se recortaron de crecimiento. Sí, hubo un recorte en el crecimiento, hay que esperarlos al finalizar el trimestre, en septiembre, pues, ¿no? O sea, para octubre, ahí la primer mes en octubre. Podría ser. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.